Cuando hablo de arte, a veces me viene la pregunta, ¿el arte es un lujo o una parte integral de la cultura? Antes que nada, quiero confirmar que esta pregunta es, en cierta medida, una falacia, un falso dilema. ¿Por qué? Pues porque en realidad no estamos obligados a elegir entre una cosa u otra, y mucho menos cuando hablamos de algo tan profundo y universal como el arte. La respuesta podría ser una tercera opción, una combinación de ambas o ninguna de ellas. Sin embargo, con este clickbait lo que quiero es llevarte a una reflexión sobre la naturaleza del arte, su acceso, su valor y hasta qué punto la tecnología y los cambios sociales transforman su percepción. La primera cuestión que me surge al etiquetar el arte como lujo es preguntarme qué entendemos por lujo. Por mis estudios, tiendo a basarme en la clásica pirámide de necesidades de Maslow. En ella, el lujo se encuentra en la cúspide y por lo tanto representa todo aquello que no necesitamos para sobrevivir, pero que enriquece nuestra experiencia de vida. Confort, belleza, inspiración. Según esta lógica, el arte sería algo reservado para los momentos de ocio, cuando ya hemos cubierto todas nuestras necesidades básicas de supervivencia. Sin embargo, esta idea entra en conflicto con la noción de que el arte es una parte intrínseca de la cultura, y la cultura, en su esencia, es necesaria para el desarrollo humano. Bien, aquí aparece la primera contradicción. Si el arte es solo un lujo, ¿por qué se ha encontrado en las sociedades más antiguas, incluso en tiempos de extrema escasez? Pienso, por ejemplo, en las pinturas rupestres o en las formas primitivas de música y danza. Estas expresiones eran más que un simple pasatiempo, eran un medio de comunicación, un medio de conexión con lo espiritual. Desde ese punto de vista, en realidad el arte es algo mucho más profundo y necesario, es una parte de lo que nos hace humanos. Los animales no hacen arte, pueden hacer sonidos muy lindos y bailes muy peculiares para el cortejo, pero no crean arte como una expresión cultural. Entonces, si el arte es cultura y una necesidad humana, ¿cómo puede considerarse un lujo? Para complicar un poco más la reflexión, hay que tener en cuenta que, aunque el arte tiene ese componente cultural y universal, la forma en la que lo consumimos y lo producimos en el mundo moderno está profundamente ligada al dinero. Basta con pensar en la cantidad de dinero que se mueve en torno a las grandes obras de arte y las subastas millonarias de piezas como las de Rembrandt o Picasso. Aquí entra una nueva pregunta. ¿Y si el arte pierde su valor cultural al entrar en el mercado como un bien de lujo? Para algunas personas, el hecho de que el arte sea comprado y vendido a precios exorbitantes lo sitúa de manera automática en la categoría de lujo. Pero, ¿es eso cierto? ¿Es así? Desde luego, esas cifras hacen que el arte se sienta inalcanzable para muchos, algo destinado solo a las élites. Sin embargo, eso no significa que el arte sea, en sí mismo, un lujo. Más bien, lo que estamos viendo es cómo el mercado se ha apropiado de un elemento cultural para convertirlo en una mercancía. No es que el arte, en su esencia, sea un lujo, sino que el sistema económico lo ha transformado en uno, al menos en alguna de sus formas y expresiones artísticas. Pero eso no significa que todo el arte sea inaccesible o elitista. Entonces, la pregunta que surge es, si el arte es cultura y el entorno económico puede volverlo inaccesible, ¿cómo podemos garantizar que siga siendo accesible para todos? Aquí es donde entran en juego los museos, las instituciones culturales y la educación artística. Los museos, por ejemplo, facilitan que el público tenga acceso a obras que de otra forma estarían reservadas solo para aquellos con el suficiente poder adquisitivo como para adquirirlas. Sin embargo, incluso en los museos hay barreras. La entrada en algunos de ellos puede costar una pequeña fortuna para quienes menos recursos tengan, lo que limita su acceso a ellas. Entonces, ¿podríamos realmente decir que el arte es accesible para todos si el acceso a estos espacios está restringido por cuestiones económicas? Aquí podríamos entrar a discutir sobre si los museos deberían tener la entrada gratis y cómo esto los haría económicamente inviables, pero no quiero desviarme del tema. A la vez que los museos, la educación artística es un factor clave para garantizar que las personas puedan disfrutar y comprender el arte. Sin una educación adecuada, muchos pueden ver el arte como algo lejano, algo elitista, y simplemente porque no han sido expuestos a él de la manera adecuada. Como me gusta decir, uno no aprende a valorar el arte hasta que no lo estudia.
Y aquí tenemos una nueva contradicción. Mientras que la producción artística se ha democratizado gracias a las nuevas tecnologías, la capacidad de apreciar el arte sigue estando limitada, en gran medida, al acceso a una educación que promueva su comprensión y disfrute. Y bueno, lamentablemente la educación artística no es siempre una prioridad en el sistema educativo. Ahora bien, he mencionado cómo la tecnología ha democratizado la producción artística y aquí entra otro factor que complica aún más el debate: la inteligencia artificial. Hoy en día, cualquier persona con acceso a una puede producir imágenes, música o textos. En teoría, esto debería hacer que el arte sea más accesible que nunca. Y si todos pueden crear arte, entonces el arte ya no sería un lujo, sino una parte integral de nuestra vida cotidiana, ¿no? Seguro que seguirá vendiéndose arte como lujo, pero el arte en mayúsculas, no será un lujo. Pero aquí surge una nueva pregunta. Si cualquiera puede crear arte con una máquina, ¿la facilidad con la que se puede producir reduce su valor cultural? Creo que, aunque la IA y la tecnología como Photoshop pueden facilitar el crear arte, eso no necesariamente significa que sustituyan la capacidad humana para dotar al arte de un significado. Sí, la tecnología puede replicar estilos, técnicas, formas, pero el arte en su esencia es una forma de expresión. Entonces, aunque la IA puede democratizar la producción artística, también plantea una nueva cuestión. ¿Qué diferencia hay entre el arte creado por una persona y el arte generado por una máquina? Se me hace inevitable pensar en la saturación cultural que estamos viendo, o yo desde luego estoy viendo, gracias a la producción en masa que la IA está proporcionando. En DeviantArt, por ejemplo, hay tantas imágenes IA circulando que más temprano que tarde se van a convertir en ruido, pura información sin valor. Esto significa que el arte va a perder su valor intrínseco. El otro día leí que el 80% del contenido que se genera hoy día en Internet está hecho con IA. Con tan fácil producción al alcance de un clic, ¿seguiremos valorando el arte de la misma manera que antes? Esta sobreproducción plantea una nueva paradoja. Aunque el arte nunca ha sido tan accesible como hoy día, la facilidad con la que se crea y se comparte puede llevarnos a banalizarlo, pues si todo es arte, nada lo es. En este punto volvemos a la cuestión inicial. Si el arte es cultura, ¿cómo lo preservamos de la banalización? Porque si bien es cierto que es positivo que todo el mundo pueda acceder al arte y crearlo, también es cierto que necesitamos encontrar maneras de mantener su valor cultural. Quizás el problema no sea que el arte se está volviendo un lujo o una mercancía, sino que en el proceso de democratización corremos el riesgo de perder de vista lo que hace que el arte sea especial. Es decir, no sería su fácil acceso o proliferación lo que está degradando el arte, sino la falta de reflexión sobre lo que lo hace significativo. Esto me lleva a pensar en el futuro del arte y la cultura. Si continuamos en esta dirección, creando cada vez más expresiones artísticas, ¿qué pasará con las formas tradicionales de cultura? ¿Seguirán siendo valoradas o serán reemplazadas por nuevas? La historia dice que sí, que el cambio es inevitable, pero ¿a qué velocidad ocurrirá? Pero más importante que eso es, ¿cómo podemos diferenciar entre un arte con significado, humano, y simple ruido? Al final, quizás no es una cuestión de si el arte es lujo o cultura, sino de cómo nosotros, como sociedad, elegimos valorarlo y preservarlo. En última instancia, el arte es tanto un lujo como una necesidad cultural. Sí, depende de quién lo consuma y cómo lo entienda. Para algunos será cosa de estatus y exclusividad y para otros una forma de expresión personal y sobre todo accesible. Lo que es clave es que en esta época que nos ha tocado vivir, llena de cambios cada vez más rápidos y una tecnología en constante evolución, debemos empezar a reflexionar sobre el papel que va a jugar el arte en nuestras vidas. Así que, volviendo a la pregunta inicial, ¿es el arte un lujo o una parte integral de la cultura? Al final, depende de cómo lo abordemos y lo integremos en nuestras vidas. Será de una forma o de otra, ambas a la vez, ninguna o incluso una tercera opción. Y supongo que eso es lo más interesante del arte, que como la vida es complejo y está lleno de contradicciones. Y eso es todo por hoy. Espero que esta reflexión te haya resultado interesante. Recuerda que si quieres ayudar al canal, puedes alimentar al algoritmo con un like, un comentario o compartiendo el vídeo. También puedes hacerte miembro
o invitarme a un café en Coffee. Si tienes algo que decir sobre el tema, estaré encantado de leerte en los comentarios. Sin más, gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!